a participar en este diplomado de violencia sexual y de trata de personas. Muy buenas tardes a todos los participantes y disculparme por que en la mañana no pude conectarme y se tuvo que reprogramar para esta hora. Justo tenía una diligencia de un caso delicado sobre chantaje sexual que requería mi presencia y por eso tuve que reprogramarlo para esta hora. Les disculpas del caso y gracias por su comprensión. El tema o los temas que me han tocado de partir en esta tarde son el de la violencia sexual a partir de los delitos de violencia mediante engaño y violencia del artículo 174 en adelante. Entiendo que la clase pasada han tocado también, ya empezaron con el tema de los delitos sexuales. Quisiera empezar esta exposición manifestando pues esta importancia que tienen el tema de la violencia sexual y los delitos sexuales en un manejo adecuado que tienen que tener los operadores de justicia, fiscales, jueces y abogados litigantes en una sociedad como la nuestra, ¿no? Lamentablemente en nuestro país el índice de los delitos sexuales, de la violencia de género y en específico de la violencia sexual es muy alta. A raíz de la pandemia, estos índices de violencia sexual dentro de la familia específicamente se incrementaron, ¿no? Ya muchas instituciones, organizaciones a nivel internacional dieron cuenta, ¿no? Y manifestaron su preocupación frente a este incremento de la violencia sexual dentro del hogar, específicamente debido a las medidas de confinamiento establecidas por los gobiernos a nivel mundial y, bueno, en específico, sobre todo en la región de Latinoamérica y en nuestro país. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener un manejo de primero de esos aspectos dogmáticos, jurídico-penales de los delitos sexuales y también acercarnos a ellos y al tratamiento de este tipo de delitos con un enfoque de género, con un enfoque que esté libre de prejuicios, de estereotipos y de roles asignados a las mujeres que vienen desde hace muchos años, ¿no? Históricamente estos roles y estereotipos se van asignando a las mujeres y, digamos, contribuye a perpetuar un tipo de violencia contra la mujer, violencia de género que no reduce lamentablemente los índices pese a las distintas medidas legislativas que se han ido desarrollando en los últimos años y que tienen principalmente al incremento de la sanción punitiva como una de sus piedras angulares. Y bueno, sobre esto podríamos incluso debatir cuál sería la eficiencia de esto si viene cumpliendo su objetivo o no. Pero bueno, voy a empezar ya la exposición compartiendo con unas diapositivas, compartiendo la pantalla. ¿Se ve ahí? Que me confirmen, por favor, si es que se está viendo las diapositivas. Sí, doctora, sí se visualiza. Okay. Bien, perfecto. Bueno, la clase la quiero que sea de la manera más interactiva posible, así que pueden en cualquier momento a través del chat o también levantando la mano, no hay una opción, formular sus preguntas, no hay problema. ¿Ok? La clase es lo más participativa posible, así que yo estoy prestada a sus preguntas, a las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Bien, entonces empecemos. En la clase pasada entiendo que ya han tocado, son distintos los tipos penales, son diversos tipos penales de delitos sexuales y entiendo que han avanzado
con los aspectos generales de la estructura típica de los delitos sexuales, o que comparten la mayoría de los delitos sexuales en el Código Penal, y han visto ya violación sexual, o sea, el artículo 170, violación en estado de inconsciencia, incapacidad de libre consentimiento, violación sexual de menor de edad, y nos tocaría tratar a partir de la violación de persona bajo autoridad. ¿Ok? Bien. Entonces, no lo voy a hacer repetitivo, pero si en algún momento alguien quisiera alguna aclaración sobre aspectos generales o algunos de los temas que han tratado la PSERFA, no hay ningún problema. Bien, el artículo 174 tipifica el delito de violación de persona bajo autoridad o vigilancia. Bien, este tipo penal de violación de persona bajo autoridad o vigilancia antes de la modificación de la ley 30838 establecía una menor sanción punitiva. ¿Ok? Ha sufrido modificaciones. En realidad, en todos los delitos de género, ¿no? Y cuando digo delitos de género, pues me refiero a feminicidio, los delitos contra la libertad sexual, violación sexual, y también los delitos que tienen como bien jurídico la salud, es decir, lesiones graves, lesiones leves, agresiones en contra de las mujeres, han ido incrementando su sanción punitiva. ¿Ok? Entonces, el artículo 174, en la antigua redacción que tenía, establecía pues que este delito, ¿no?, se sancionaba al que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia, tenía acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducía objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, o que se haya detenida o recluida o interna. Y la sanción punitiva era no menor de 7 ni mayor de 10 años, e inhabilitación de 2 a 4 años conforme al artículo 36. Entonces, lo que se ha modificado básicamente ha sido la sanción punitiva. Bien, la sanción punitiva, ¿no? Ahora se establece igual, digamos, los medios, y ahora vamos a ver la estructura típica, los medios coercivos son los mismos, es decir, la conducta típica o los verbos rectores van a ser el tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, ¿no?, o introducir objetos o partes del cuerpo en cualquiera de las dos primeras vías, es decir, vía vaginal o vía bucal, ¿no?, a una persona que se halle colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, ¿no?, o detenida o recluida interna, y la pena va a ser de no menor de 20 años ni mayor de 26 años. ¿Ok? No menor de 20 ni mayor de 26. Entonces, si ustedes observan, este incremento punitivo del artículo 174 está más o menos en coincidencia con el artículo 170, que es el tipo general, ¿no es cierto? El de violación sexual. Porque el tipo general de violación sexual, en el artículo 170, tiene una pena muy parecida, ¿no? La pena en el artículo 170 va de 14 a 20 años y en su forma agravada de 20 a 26 años. ¿Ok? Vamos a ver que podemos observar, y el subrayado no es obviamente del Código Penal, el subrayado o el sombreado en negritas es mío, y se establece ahí, he sombreado el aprovechando, ¿no? Porque se señala el que aprovechando de una situación de dependencia, autoridad o vigilancia, ¿ok? Entonces, establece que el sujeto activo, al desarrollar la conducta típica, tiene que aprovecharse de una determinada situación. Y esa situación
es la dependencia, autoridad o vigilancia que tiene, ¿no?, en relación a la posición que tiene en ese momento la víctima. ¿Ok? No sé por qué el chat aparece y desaparece. Yo quisiera dejarlo así, a ver. Bien. Entonces, a ver. ¿Qué es lo que tenemos que tener primeramente en claro, ¿no? Para entender digamos, este artículo en relación con el tipo general, hay que tener en cuenta la diferencia entre el prestar el consentimiento, el concepto de consentimiento y el concepto de autonomía sexual, que no es lo mismo, ¿ok? Yo voy a pasarle los materiales a ideas de la asociación para que puedan tener este extracto, ustedes lo pueden encontrar en un informe de Amnistía Internacional muy interesante que analiza las sentencias de la Corte Penal Internacional en casos de delito, en casos de genocidio, en un caso muy importante, que fue una de las primeras condenas de genocidio de la Corte Penal Internacional, que es el caso Akayesu. Y en ese caso, Akayesu versus Ruanda, en ese caso se tocó el tema de las violaciones sexuales, ¿no?, en Ruanda, allá por el año entre el 92 y el 94, ¿no?, de un genocida que fue Akayesu, en el que se sucedieron diversas violaciones, ¿no?, crímenes de lesa humanidad, y en los que dentro de ellos estaban estas violaciones sexuales masivas a mujeres y niñas de una determinada etnia, ¿ok? Entonces, en esas sentencias, la Corte Penal Internacional va a analizar, ¿no?, ciertos, digamos, parámetros de lo que es el abuso, de la violación sexual. Va a analizar, por ejemplo, el tema de los entornos, del entorno de coacción, que deben haberlo visto la clase pasada. ¿Ok? Entonces, a ver, un momentito, voy a poder, para poder tener el chat fijo. Bien. Ok. Entonces, es importante tener en cuenta listo. Es importante tener en cuenta dos conceptos, diferenciar lo que es la autonomía sexual y lo que es el consentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a explicar esto primero? Porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 174 no habla, como sí establece el artículo 170, que es el tipo penal general de violación sexual, de violencia, amenaza, entorno de coacción. No señala eso. No señala una violencia física, una violencia psicológica, no. Simplemente señala que la configuración del tipo penal se va a dar en aquellos casos en que el sujeto activo se aprovecha de una situación de dependencia, autoridad o vigilancia para tener acceso carnal por cualquiera de esas tres vías, ¿no?, con el sujeto pasivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante este tema de la autonomía sexual y del consentimiento? Porque son dos conceptos diferenciados. Pueden haber casos en los que aun cuando la víctima preste, entre comillas, su consentimiento, esa víctima no ha ejercido su autonomía sexual de una manera libre. Y en realidad el bien jurídico protegido en los delitos sexuales es esta autonomía sexual. ¿Ok? Van a haber circunstancias en las cuales el consentimiento no se preste de una manera libre. Todas las personas, a partir de los 14 años, ¿no?, en nuestro país, tienen el derecho, y es un derecho fundamental, constitucional, de ejercer su autonomía sexual de manera libre. Es decir, forma incluso parte de ese derecho al desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Entonces, es un derecho protegido y es un derecho humano.
Sin embargo, hay que diferenciar, ¿no? Como señala Amnistía Internacional, que la autonomía sexual, ¿no? Suele, dice, mezclarse con ciertas visiones limitadas del consentimiento, ¿no? Contenidas en el derecho penal, que no captan muchas veces la realidad de cómo se cometen actos de violación y de violencia sexual. ¿Y esto por qué? Porque hay casos en los que en legislaciones de los países, ¿no? Y también antiguamente en la nuestra, se pedía que tenía que estar presente un tipo de violencia para que se configure el delito de violación sexual. Es decir, se pedía una violencia, ¿no? Física, o se pedía una amenaza grave, ¿no? Se ponía, la amenaza tenía que ser grave, la entidad de la amenaza tenía que ser grave y se ponían incluso características a la amenaza. Entonces, y se deja de lado, o el peligro de esto es de presumir, digamos, el consentimiento en aquellas situaciones en las que la víctima, aún pudiéndolo prestar, ¿no? Aún pudiéndolo prestar, no lo hizo o lo hizo coaccionada bajo determinadas circunstancias, lo cual hace que esta autonomía sexual no se haya prestado de una manera libre, ¿no? Como debe ser el ejercicio, o debe darse el ejercicio de la autonomía sexual de todas las personas, ¿ok? Esta autonomía sexual, que es el derecho que tiene toda persona de decidir cómo, cuándo, dónde, con quién o con quiénes, ese derecho tiene que ser, digamos, ejercido de una manera libre. ¿Bien? Entonces, ¿qué señala? Que este enfoque, ¿no?, de igualdad muchas veces comienza examinando no si la mujer dijo no, sino si dijo sí, ¿no? Las mujeres no van por ahí, dice Amnistía Internacional, en un estado de consentimiento constante a tener actividad sexual, a menos y hasta que digan no o ofrezcan resistencia, ¿no? Entonces se pensaba, ¿no?, hasta hace algunos años, que la víctima tenía que ofrecer resistencia, tenía que haber en los certificados médicos legales o en los exámenes de integridad sexual huellas de que la víctima se había resistido. ¿Para qué? Para poder, desde ese elemento, poder inducir que no prestó su consentimiento. Es decir, se partía de que la mujer, ¿no?, iba, ¿no?, siempre en un estado de consentimiento, ¿no? Lo cual es totalmente equivocado, ¿no? Totalmente equivocado. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala, pues, que el desarrollo de la ley y la práctica en esa área, que es el delito de violación, refleja una evolución de las sociedades hacia una igualdad y a un respeto efectivo a la autonomía sexual de cada persona. Entonces, teniendo en consideración esto, que es distinto autonomía sexual y consentimiento, ¿no?, podemos, por ejemplo, poder definir que hay situaciones en que aún la víctima puede prestar, inclusive de manera expresa, su consentimiento y sin embargo no ha ejercido su autonomía sexual de una manera libre, sino que se vio coaccionada por determinadas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, es la detención. La detención es una situación en la que la persona privada de su libertad no va a estar en una situación en la que podemos estar cualquiera de nosotros, que podemos ejercer de una manera libre nuestra autonomía sexual. Esa decisión de la persona no va a ser, digamos, arribada de la misma forma en la que personas que no estamos privadas de libertad podemos ejercer nuestra autonomía sexual de una manera amplia y de una manera libre. ¿Ok? Eso es un entorno coactivo. Entonces, eso es muy importante porque en el artículo 170, que es el general y de violación sexual, antiguamente no había los entornos de coacción. No había los entornos de coacción. Ahora, sin embargo, teníamos sí en este artículo 174, que era violación de persona bajo autoridad, o que es violación de persona bajo autoridad o vigilancia, este tipo penal en el que se daba cuenta de un prevalimiento que había sido utilizado por el sujeto activo para poder tener acceso carnal con la víctima. ¿Ok? Para poder tener acceso carnal con la víctima. Entonces, bien,
¿Cuál es el tipo objetivo de este delito? El tipo objetivo de este delito, bueno, el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Hombre o mujer, porque dice el qué, es un delito común. Ese es el tipo, ese es el sujeto activo. En el caso del sujeto pasivo es cualquier persona de 14 años a más, ¿ok? De 14 años a más, porque si no, estaríamos ¿en dónde? ¿En qué tipo penal? Estaríamos en el tipo penal de violación de menor, ¿no es cierto? Ahí lo que se protege, el bien jurídico, es la indemnidad sexual, ya no es la libertad sexual, sino es la indemnidad sexual. Son intangibles, menores de 14 años, en su autonomía sexual. Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, cualquier persona de 14 años a más. La conducta típica, como yo le he señalado, es el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. ¿Ok? Básicamente como en los demás tipos penales. ¿Cuáles son los medios comisivos de este tipo penal? El prevalimento. Ese es el aprovechamiento, ¿no? Eso es lo que diferencia con los anteriores tipos penales, ¿no? Con los que preceden. No se habla, no se necesita una violencia, no se necesita una amenaza, no se necesita un prevalimento. Entonces, esto es que la gente tiene una posición de ventaja. Hay circunstancias que hacen y que están ahí establecidas en el tipo penal que haya una relación de dependencia, que la posición no sea horizontal, que no estén en una misma, digamos, en un mismo plano, que haya una jerarquía, que haya una relación de dependencia. Es dispar, ¿ok? Esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Está más en un estado, digamos, que lo hace más vulnerable al sujeto pasivo. El prevalimento es eso, ¿no? Que la víctima se encuentre privada de libertad en los casos, por ejemplo, en los que haya detención, en los que esté en un establecimiento penitenciario. Por ejemplo, acá se señala en el artículo 174, en el tipo penal, que puede ser un hospital, no un nosocomio, un asilo u otro establecimiento similar. Establecimientos similares, por ejemplo, en los casos en estos centros de rehabilitación para pacientes psiquiátricos o también no establecimientos penitenciarios, pero sí para menores infractores, ¿no? No es un número clausus, ¿no? Se señala establecimientos similares, ¿ok? Que se haya detenida o recluida, pues puede ser el calabozo de alguna comisaría, ¿no? En estas situaciones, este tipo de sujetos pasivos, ¿no? Están en una situación de desventaja, de dependencia, el sujeto activo ejerce de alguna manera algún tipo de autoridad o jerarquía, ¿no? O dependencia sobre el sujeto pasivo y se aprovecha de esto para tener acceso carnal con la víctima. ¿Ok? Es un delito doloso, obviamente es un delito culposo, y vamos a ver, para entrar al tema y que sea mucho más práctico, algunos casos y algunas jurisprudencias. ¿Ok? Y para que no sea esto un monólogo, yo voy a pedir la participación de ustedes, a ver alguien que pueda ayudarme a leer esta casación. Esta es la casación 630-2017 Loreto. Bien, es un caso de un médico, ¿ok? Un caso de un médico, ¿no? Acusado de violación sexual por el artículo 174. Alguien que me pueda, por favor, uno de los doctores que me pueda ayudar a leer estos fundamentos. No sé si están habilitados sus micrófonos, si no pediría que alguien que levante la mano y que me pueda ayudar. Doctora, por ahora están ¿En silencio? dados los audios, pero pueden levantar la mano para así poderles dar la palabra. A ver.
A ver, la doctora Consuelo. Sí, les vamos a habilitar un momento. Ahí levanto la mano primero, creo. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, por favor. Casación 630-2019 Loreto. Tercero, que la resolución de vista impugnada en casación confirmó el auto de que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción sobre el delito de violación de persona bajo autoridad o vigilancia, debido a que la forma en que sucedió el hecho que se le imputa no representa una relación de subordinación o sometimiento de la agraviada al imputado, así como que la víctima hubiera estado colocada en un hospital, por lo cual no se configura el delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal. Cuarto, que el hecho consiste en que el procesado habría ultrajado sexualmente a la menor en el centro de salud de Coyacocha el 20 de octubre del 2014, a las 7 de la mañana, aproximadamente, a donde aquella acudió para ser atendida por los dolores que sentía en la vejiga, gripe y por encontrarse con 34 semanas de gestación. Bien, muchas gracias, doctora Consuelo. Entonces, ahí tenemos un caso, ¿no?, de un médico y lo que, digamos, lo que señala la defensa es que esto no sucedió en un hospital, dice, ¿no? No sucedió, sucedió en el consultorio del doctor, ¿no? Entonces, veamos el tipo penal. Veamos el tipo penal. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo penal? ¿No? Ahí se señala que la persona tiene que estar colocada, ¿no? O sea, el sujeto pasivo dice persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, que se haya detenida o recluida. Digamos, entraría, ahora vamos a ver qué tipo de establecimiento era este, ¿ok? En este caso. Pero yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si fuese un consultorio de estos que tienen en sus casas o un consultorio alquilado, ¿no? Que no tienen nada que ver con un nosocomio, ni un centro, establecimiento, nada. Es un nosocomio, un médico tiene su consultorio en su casa y dentro de este consultorio, ¿no? Así como en este caso, el prestar un ginecólogo realiza este acceso carnal sobre la víctima. ¿Se configuraría el artículo 174? Porque en realidad, bueno, entiendo que tienen, creo, a ver, en el chat creo que me preguntan. Sí, ¿no? Se configuraría, porque es similar, es decir, no se establece, claro, hay como no es taxativo, ¿no? No es un número clausus, dice establecimiento similar, ¿ok? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasó en este caso, ¿no? Dice, luego, exactamente como dice en el chat la doctora Ruth, está presente la relación de dependencia entre el médico-paciente y digamos, la esencia de este tipo penal es justamente que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no hay una relación de paridad, no hay una relación de dependencia entre uno y otro, en este caso por un tema de la profesión de su paciente y mucho más siendo un ginecólogo, porque va a tener pues la víctima que ponerse en una situación, digamos, de recostarse en la camilla, descubrirse como lo hemos visto. A ver, por favor, ¿alguien que me pueda ayudar a leer el siguiente fundamento? Kimber Flores, por favor, si le podrían habilitar. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes. A ver. Bien. El siguiente fundamento dice, luego de recibir los resultados en el laboratorio, la agraviera se dirigió al consultorio del médico denunciado, donde éste le preguntó si deseaba, doctora, Sí, sigue. Continúa. y así deseaba practicarse una ecografía, y al responderle en forma afirmativa, la llevó hacia otro ambiente del segundo piso del dicho nosocomio. En dicho lugar le indicó que se desvistiera. No obstante, la agraviada se quedó con su blusa y ropa interior y que se recostara boca arriba en una camilla. Pasó el ecógrafo por su vientre. Después de ello le dijo que se levante y que se quite la ropa interior para que se le revise el flujo vaginal. Y al revisarlo le refirió, estás mal, recuéstate y ponte de costado, sacando las nalgas afuera de la camilla, cruza las piernas y deja la vagina expuesta. En tales circunstancias, la menor señalaba que el imputado le introdujo su pene hasta en 3 oportunidades y le preguntaba si sentía ardor o caliente, o lo que ella en su nerviosismo respondía que no. Posteriormente, la hizo bajar de la camilla. Le pidió que se ponga en una posición dándole la espalda, pero la menor no accedió. Entonces le pidió que se recueste nuevamente en la camilla, donde le abrió las piernas y con sus dedos le abrió la vagina y le sacó una muestra de flujo vaginal con un instrumento. Ante ello, la menor preguntó si todo ese proceso era necesario, a lo que el imputado le respondió que sí, pero ella se negó de alguna forma porque no deseaba realizarse un examen de flujo vaginal. Refirió en todo caso que no, por lo que procedió a vestirse nuevamente. El médico realizó una vez más la ecografía, pero en esta ocasión, ya que no le bajó el short. Luego ambos se dirigieron al consultorio de medicina general, donde el médico le entregó su tratamiento. Bien, muchas gracias. Entonces, ahí podemos observar que, bueno, el consultorio incluso quedaba en el segundo piso, dice, ¿no? Del nosocomio. Entonces, lo que puede observarse en el caso es que en ningún momento, ¿no?, se va a, digamos, atender a si hubo o no hubo violencia, si hubo o no hubo amenaza. No hay. Es simplemente la verificación de los elementos objetivos de este tipo, que es el prevalimiento, es decir, el aprovechar de una situación o de la condición que tenía el sujeto activo frente al sujeto pasivo, ¿no? Y como bien señala la Corte Suprema, la condición del paciente en el marco de una consulta o tratamiento médico genera una situación de dependencia por una necesidad terapéutica. Implica un acatamiento de las disposiciones que prescribe y ordena el médico tratante, ¿no es cierto? Entonces, se abusó efectivamente de esta condición, el sujeto activo se aprovecha, ¿no?, hay ese prevalimento de esa condición que ostenta al manipular a la agraviada para que se coloque sobre la camilla, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, existe pues esta configuración del tipo penal, ¿ok? No tiene por qué, el tipo penal, señala la Corte Suprema, a diferencia de lo que señalaba pues la defensa, no tiene por qué ser necesariamente dentro del nosocomio en sí, ni tiene que ser, puede ser una consulta externa, ¿no? Y tampoco hace ninguna alusión a una temporalidad, a una permanencia de la víctima frente al perpetrador, ¿ok? Bien. Ok, sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este sería el tipo penal del artículo 174. Bien, pasamos al artículo 175,
que es la violación mediante engaño. Teníamos el texto anterior, ¿no?, que hablaba de seducción. ¿Okay? Teníamos el texto anterior que hablaba de seducción y que señalaba que el que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona de 14 años y menos de 18, y tenía una sanción punitiva de no menor de 3 ni mayor de 5. Ese es el texto anterior, antes de la modificación de la ley 3838. El artículo 175, como está en la actualidad redactado, señala también el que sigue siendo un delito común, ¿no? El sujeto activo puede tener cualquier calidad, hombre o mujer, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona de 14 y menos de 18 años, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Me parece que hay una pregunta. Sí, sí, Moisés. Dígame. Gabriela, por favor, si podrían activar. Ahora sí, sí puedo hablar, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Buenas Moisés, soy tardes. psicólogo de profesión. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia con la categoría estupro? Tengo entendido que en otros países, en otros códigos, hablan de estupro y se asemeja bastante a la seducción. Seducción, claro, seducción, estupro. Lo que pasa es que en realidad, gracias por la pregunta, en realidad es el estupro, la seducción, antiguamente tenía un poco digamos, el bien jurídico era un poco enfocado al tema de las promesas matrimoniales, ¿no? Entonces, en realidad, en la configuración de los tipos penales de delitos de violación sexual, de libertad sexual, se ha ido de una evolución de consideraciones morales, antes se llamaba incluso delitos contra el honor, y como ya ustedes lo han visto en la clase pasada, el bien jurídico no es el honor, no tiene que ver con consideraciones morales, no, sino que tiene que ver o el bien jurídico es la libertad sexual, ¿ok? Esa autonomía sexual que debe ser ejercida de una manera libre y que tienen todas las personas, y en nuestro país es a partir de los 14 años hacia arriba, ¿ok? Entonces, hablar de violación sexual mediante engaño es digamos, una mejor definición, ¿no?, para este tipo penal, que hablar de seducción o hablar de estupro, ¿no?, en realidad, que hace alusión, digamos que tergiversan un poco el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, ¿ok? Lo que tiene que quedar claro es eso, el bien jurídico es la autonomía sexual, ¿ok? Entonces, ¿por qué se hace la diferencia entre, en este artículo de 175, entre personas de 14 a 18 años? Esta definición o esta fijación de los adolescentes a partir de los 14 años no ha sido algo unánime. Y además puede variar según la sociedad en la que nos encontremos, según el Estado, según la legislación nacional. ¿Por qué? Toda persona, ¿no?, tenemos una autonomía sexual, pero a partir de cierta edad. No en todas las edades, obviamente, estamos en capacidad para poder ejercer no solamente autonomía sexual, sino otro tipo de autonomía. Entonces, se entiende que a partir de los 14 años, ¿no?, ya los adolescentes tienen ese derecho de ejercer su autonomía sexual. Sí, y esto además lo dice también en este informe de Amnistía, y lo han señalado varios organismos internacionales. Si se pone, si un Estado pone la valla muy alta, es decir, si solamente si se decide que a partir de los 18 años
los adolescentes pueden ejercer su autonomía sexual, se les estaría recortando, ¿no?, un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho constitucionalmente reconocido, que es el de ejercer la autonomía sexual, ¿ok?, a los adolescentes, ¿no? Entonces, se estaría penalizando, ¿no?, por ejemplo, que adolescentes de 16 años puedan tener relaciones de pareja, de enamorados, y se estaría penalizando ese ejercicio de la autonomía sexual en esos adolescentes de 16 años. Entonces se les estaría recortando, se les estaría tratando, digamos, como incapaces, como que no pueden ejercer esta autonomía sexual. Entonces, pero por el contrario, si la valla está muy baja, ¿no? Si la valla está muy baja, entonces también ya se está dejando, ¿no?, y se está poniendo en riesgo a menores que no tienen la capacidad de ejercer una autonomía sexual por su edad, por una condición etaria, ¿ok? Entonces, por eso, sí, pregunta, ¿no?, ¿por qué es tan importante este límite de los 14 años? Porque un menor, un niño, niña de 10 años, de 12 años, no estaría en condiciones, digamos, de ejercer su autonomía sexual, porque no tendría todavía una capacidad plena, como sí la puede tener los adolescentes a partir de los 14 años. El límite, como le digo, depende de lo que decida el Estado, ¿no? Lo que señalan organismos internacionales, como lo que señala, por ejemplo, en el informe que les voy a pasar ahí de Amnistía Internacional, y también hay informes sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y también que tiene que estar de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. O sea, no se puede tratar a los adolescentes como personas incapaces, ¿no? Tienen una, digamos, esta capacidad que van desarrollando los adolescentes, ¿no?, a lo largo de sus años, van incrementando de alguna manera esas características, capacidades que pueden hacerles tomar decisiones sobre su propia autonomía sexual. Pero eso no se presenta de la noche a la mañana, sino que es gradual. Entonces, no es lo mismo que esa decisión, pues obviamente no la puede tomar un niño o niña de 10 años, 11 años, 12 años o 13 años. Es el límite que se ha establecido, es esto, a partir de los 14 años, ¿no? Y se hace también teniendo en cuenta, como he señalado, la Convención de los Derechos del Niño, que también atribuye estos derechos a los adolescentes para poder tomar decisiones no solamente de su autonomía sexual, sino también en otros aspectos de su vida, ¿ok? Ese es el fundamento, ¿no?, de la diferencia que se hace y la diferenciación que se hace en distintos tipos penales. ¿Ok? Por eso es que el artículo 170 establece la violación sexual, ¿no?, a partir de los 14 años. A partir de los 14 años se entendería que podría haber autonomía sexual y relaciones consentidas. ¿Por qué? Porque puede prestar el consentimiento, pero hay personas que no pueden prestar ese consentimiento. Y lo han visto también en algunos tipos penales, como por ejemplo las personas que están en estado de inconsciencia. Una persona que está en estado de inconsciencia no puede prestar ningún tipo de consentimiento, ni se puede inferir de su ropa o de cómo vistió o de las cervezas que tomó, no se puede inferir de eso. Esa persona simplemente no puede prestar un consentimiento ni puede ejercer su autonomía sexual porque no está en una capacidad de hacerlo, ¿no? Por más edad que tenga, pero no por su edad, sino porque está en una circunstancia de inconsciencia, ¿ok? En este caso, que estamos en el artículo 175, para volver a este tipo penal, estamos vamos a ir ya de frente a la estructura, al tipo objetivo y subjetivo, es decir, al análisis de la tipicidad de este delito. Entonces estamos el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo tiene que ser de 14 a 18 años. Me parece que en el chat hay alguna pregunta. Sí, ahorita lo vamos a ver qué se entiende por engaño. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Ok.
Difiere la indemnidad y la integridad sexual. No entiendo muy bien la pregunta, si podrías reformular. ¿Qué se entiende por engaño? Ahora lo vamos a ver. Y a la vez debe de ser muy... A ver, Ruth pregunta, ¿qué se entiende por engaño? ¿Por qué conceptualmente esto tiene una connotación subjetiva y a la vez de ser muy difícil, a la vez ser de muy difícil probanza a nivel judicial, por lo que no se configuraría el tipo penal? Bueno, una cosa es que no se configure el tipo penal y otra cosa es que no se puede probar, ¿no? Porque el aspecto probatorio también es otro gran tema, ¿no? Y sería bien interesante un curso sobre investigación de delitos sexuales, ¿no? Y sobre todo aspectos probatorios, ¿no? Porque es sumamente difícil. Es decir, los delitos sexuales, ¿qué es lo que pasa? Generalmente suceden, digamos, en la clandestinidad, entre cuatro paredes. No van a haber testigos, no van a haber videos, o sea, no es un tema, el tema probatorio no es fácil. Nadie ha dicho que sea un tema, el tema probatorio algo sencillo, no lo es. Sobre todo cuando no tenemos, digamos, elementos, los que se llaman elementos objetivos como pericias, ¿no? El tipo sexual, el tipo penal de violación sexual, por ejemplo, en el artículo 170, no establece necesariamente que haya violencia física o psicológica. Puede haber amenaza o puede haber un entorno de coacción. Y en los casos en que hay amenaza y entorno de coacción, no van a encontrar lesiones en la víctima. Ni paragenitales, ni extragenitales, no se va a encontrar. Porque la víctima no fue, su consentimiento, ¿no? Su voluntad, su autonomía sexual no fue mellada, no fue reducida, no fue anulada por violencia física, sino por el entorno en el que se encontraba, y ese es el entorno de coacción, ¿ok? O por una amenaza que puede haber sido verbal, o por una amenaza, las amenazas, es más, las amenazas no solamente pueden ser verbales, es más, el sujeto activo puede ser que no emita ningún tipo de palabra, no diga nada, y sin embargo puede tener digamos, puede tener un arma blanca, puede no tener un arma blanca y puede, digamos, pueden ser gestos, ¿no? Pueden ser gestos o, como les digo, puede ser el propio entorno, que es un entorno de coacción en el cual puede ser puesta la víctima, ya sea por el sujeto activo o incluso que no es puesta por el sujeto activo, sino que ya está en ese entorno de coacción y el sujeto activo se aprovecha de ese entorno. ¿Ok? Entonces, en esos casos, el tema probatorio, sí, evidentemente el tema probatorio no es un tema fácil. ¿Ok? Pero no significa que eso, que no se vaya a haber configurado el tipo penal. Significa que no se ha logrado quebrar la presunción de inocencia que tiene toda persona y que van a tener cualquier investigado y cualquier imputado de un delito de violación sexual. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es enervar esa presunción de inocencia, ¿no? Para que se llegue a obtener una condena. Ok, entonces vamos a continuar. El tipo objetivo, sujeto pasivo, cualquier persona de 14 a 18 años, y la conducta típica, sí, nuevamente, el acceso carnal por vía vaginal anal o bucal o introducir objetos o cualquier parte del cuerpo por estas dos primeras vías. El medio comisivo, ¿cuál es? El engaño. El medio comisivo es el engaño. El tipo subjetivo tiene que ser dolo, obviamente no estamos hablando pues de una imprudencia, negligencia, ni culpa. Estamos hablando de delitos dolosos. ¿Qué es lo que sucede con la entidad del engaño que preguntaban en el chat? ¿No? En el chat, a ver, antiguamente se señalaba eso, ¿no? Y la premisa matrimonial, ¿qué pasa si el sujeto activo le promete casarse con la víctima para poder, digamos, para poder obtener que la víctima acceda a tener relaciones sexuales con el sujeto activo? Y luego no cumple esta promesa, ¿no? ¿Qué pasa? O le promete algún tipo de, no sé, de regalo, algún tipo de beneficio económico y no lo cumple. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que por ahí van las preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver qué ha señalado la Corte Suprema al respecto. Alguien que me ayude, por favor, a leer, a ver, este caso a partir del B.
A ver, la doctora Consuelo. Gabriela, por favor, si podrías habilitar. Sí, se le está activando, doctora. Por favor, la doctora Consuelo, acepte la invitación. Bien, si no, lo leo yo. Ok, perfecto. A Doctora, ver, ¿me escucha? sí. Perfecto. Ya tenemos problema de conexión. Ya, está bien. ¿Le podría bajar un poquito, doctora, porque está un poquito arriba el texto? Ay, no sé. Ay, pero este fue para... Este es, ¿no? Este es. ¿Ahí está bien? Bueno, ya, ahora sí. Se cambió. 175 del Código Penal. Ya que tanto la menor agraviada como el procesado Espinosa Neira coincide en manifestar que las relaciones sexuales que sostuvieron fueron de mutuo acuerdo. B. Que la menor de iniciales CJPM sostiene que Espinosa Neira no intentó violarla, sino que mantuvieron relaciones sexuales por voluntad propia en el cuarto de la casa de su madre. C. Que la agraviada también ha referido que cuando ocurrieron los hechos, esto es, en el mes de abril del año 2001, contaba con 14 años de edad. D. Que la versión de la agraviada es corroborada con las declaraciones del procesado. Es así que en su manifestación policial a Foja 6 y en presencia de la representante del Ministerio Público, así como en su instructiva de Foja 139 y en los debates orales a Fojas 220. De manera reiterada y uniforme, el procesado ha sostenido que mantuvo relaciones sexuales con la menor en una sola oportunidad cuando ésta contaba con 14 años de edad, contando para ello en su pleno consentimiento. Que de otro lado, en autos también ha quedado acreditado que a la fecha de la comisión del delito, abril del año 2001, ahí termina el texto, doctora, la agraviada es corroborada con las declaraciones del procesado. Es así que en su manifestación policial a Foja 6 y en presencia de la representante del Ministerio Público, así como en su instructiva de Foja 139 y en los debates orales a Foja 220, de manera reiterada y uniforme el procesado ha sostenido que mantuvo relaciones sexuales con la menor en una sola oportunidad cuando ésta contaba con 14 años de edad, contando para ello en su pleno consentimiento. Creo que es el mismo texto, doctora. Que de otro lado, en autos también ha quedado acreditado que a la fecha de la comisión del delito, abril del año 2001, la menor agraviada contaba con 14 años de edad, tal como se infiere de la partida de nacimiento de Fojas 43. F, que por consiguiente, en el caso subjet dice, no se configuran los presupuestos típicos exigidos por el artículo 175 del Código Penal, al no haber empleado engaño para el acceso carnal, siendo ello así la conducta del procesado Pedro Antonio Espinosa Neira es atípica y penalmente irrelevante. Sexto, que en consecuencia, habiéndose precisados los alcances del concepto de engaño en el delito contra la libertad sexual, seducción del artículo 175 del Código Penal. Gracias, Consuelo. Entonces, en el caso, ¿no? Y esto es una jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, lo que en realidad es importante, y la sala lo menciona y ustedes pueden verlo de lo que ha leído su compañera, es primero establecer claramente de que si la menor tuvo o no tuvo 14 años al momento del acceso carnal, porque si no tenía 14 años al momento del acceso carnal, se hubiese configurado, ¿no?, el delito de violación sexual de menor de edad.
Y ese delito no, digamos, no considera o es absolutamente irrelevante que se haya prestado o no el consentimiento. ¿Por qué? Porque no importa en los menores si prestan o no prestan el consentimiento. Lo importante en ese tipo de delitos de violación sexual de menor de edad es la intangibilidad, no se pueden tocar. Menores de 14 años no pueden ser tocados, sin importar si prestan o no prestan el consentimiento. Por eso es que la Corte Suprema se cuida bastante de dejar en claro esto, ¿no? Ella tenía 14 años y ya podía ejercer su autonomía sexual. Bien, una vez determinado esto, lo que se analiza es en dónde radicaría el engaño. O sea, si se configuró o no se configuró el engaño, porque como está entre los 14 y los 18 años, hay que ver, ¿no?, si es que se cumplieron con los elementos objetivos del tipo penal contenido en el artículo 175, que es la violación sexual mediante engaño. Y lo que dice la Corte Suprema es lo siguiente, ¿no? Señala que por consiguiente, para verificarse este delito, es necesario el empleo de un medio fraudulento como el engaño sobre la práctica sexual a realizarse, ya que como consecuencia de ello el agente induce en error a la víctima y logra el acceso carnal. El engaño no debe tener la finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima, sino facilitar la realización del acto sexual. El agente engaña al sujeto pasivo sobre su identidad, aprovechando su parecido físico con la pareja sentimental de la víctima. Es decir, por ejemplo, el caso de los gemelos, ¿no? Dos hermanos gemelos, ¿no?, que se hacen pasar por uno por otro. Uno de ellos es pareja de la agraviada y el otro no, y el otro se hace pasar por el hermano gemelo para poder tener acceso carnal con la víctima. Dice, si ésta es afectada por el error y se relaciona sexualmente con el agente, a quien cree ser su pareja sentimental, el tipo penal del artículo 175 del Código Penal se habrá configurado. Por el contrario, si el agente hace promesas al sujeto pasivo para que éste acepte el acceso carnal y luego dichas promesas no se cumplen, no se dará el delito, es decir, no se configura el delito. ¿Ok? Entonces, ¿el engaño sobre qué cosa tiene que ser? ¿Sobre qué cosa tiene que incidir este medio fraudulento que es el engaño? A ver, en el chat creo que me está haciendo una pregunta. ¿No? ¿Sobre qué cosa tiene que incidir? Con lo que no se conoce como estupro. ¿Sobre qué cosa tiene que incidir el engaño? Tiene que incidir sobre el acceso carnal en sí. ¿Ok? No sobre lograr el consentimiento a través de promesas, ¿no? Y luego que estas promesas no se vayan a cumplir. Por ejemplo, las promesas de matrimonio, etc. Entonces, ahí no se va a dar el delito, ¿ok? O recibir algún tipo de regalo, qué sé yo. No, ahí no. Sino, lo que señala la Corte Suprema es el engaño debe producirse para tener el acceso carnal. Que si se suprime este engaño, no se habría logrado el acceso carnal, ¿no?, de la víctima. En este caso, por ejemplo, en el caso, como lo señala, de los gemelos, ¿no? Ese es, digamos, la configuración típica del delito contenido en el artículo 175. Bien, perdón. Entonces, bueno, hasta ahí no solamente nos ha quedado dos tipos finales de violación sexual, ¿no? Que ya lo habían visto los demás, en su clase pasada, y entraríamos al tipo penal, que es el tipo penal de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, que era llamado antiguamente, o antes de la modificación, actos contra el pudor, ¿no? Actos contra el pudor se llamaba. Ahora tiene un nombre sumamente largo, pero es más adecuado hablar de tocamientos indebidos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento que hablar de actos contra el pudor, ¿no? Porque el pudor pues hace alusiones, es meramente pues subjetivo, ¿no? Tiene que ver con esta concepción pues un poco moral
que se tenía antes, ¿no? Que se tenía antes de los delitos contra el honor, ¿no? Delitos contra el honor sexual, ¿no? Y ya pues hemos señalado que no, que el bien jurídico es el ejercicio de la autonomía sexual en toda su dimensión, no a partir de los 14 años. ¿Ok? Perdón, se me fue. Bien, entonces tenemos el tipo penal de tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Bien, a ver, me parece que hay preguntas en el chat. Sí, si las podrían hacer frente en el chat, porque creo que se demora un poco en darles la palabra, entonces las puedo ir respondiendo abriendo el chat, para no perder los segundos en que a veces se demora en darles el uso de la palabra. Bien, y vuelvo a revisar el chat para poder absolver la pregunta, no hay problema. Escríbanlas en el chat. Bien, entonces tenemos el artículo de actos contra el pudor, el tipo penal de actos contra el pudor como estaba redactado antes, ¿no? Como estaba redactado antes. ¿Y qué se señalaba? Decía, el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, ¿no? Es el artículo de violencia sexual, de violación sexual, ¿no? Con violencia o grave amenaza. Con violencia o grave amenaza realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma o sobre terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor. Dice, no será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Y luego tenía unas agravantes. ¿Ok? Entonces, el texto actual, por el contrario, señala el que sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y establece una sanción penal de no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Qué es lo que primero les llama la atención en este cambio? Primero podemos observar que ya no hay un medio comisivo que es la violencia o la grave amenaza. Ustedes observan, en la redacción del artículo anterior se establecía medio comisivo. ¿Qué significaba esto? Que el fiscal tenía que obtener medios, ¿no? Elementos probatorios, elementos de convicción durante la etapa de la investigación, que probasen, que pudieran sustentar ya en la etapa judicial la violencia o la grave amenaza, porque si no tenía eso, entonces, ¿no? Era muy difícil poder sustentar una acusación sin esto, porque el tipo penal lo exigía, violencia o grave amenaza. En cambio, en la modificación del artículo, ¿ya? En la modificación del artículo se señala sin su libre consentimiento. No es necesario que el sujeto activo haya ejercido violencia o grave amenaza, simplemente que esta conducta típica, ya, los verbos rectores que ahorita vamos a ver, hayan sido desarrollados o ejecutados sin el libre consentimiento de la víctima. ¿Ok? Sin el libre consentimiento del sujeto pasivo. ¿Ok? Ya no hace falta la violencia o la gran amenaza como medio comisivo. Bien. A ver, preguntan en el chat. Cuando dice cualquier parte del cuerpo, ¿puede ser la cabeza, la mano y qué se entiende por actos libidinosos? Sí, ahorita vamos a analizar eso, no se preocupen, ahorita vamos a analizar. Buenas tardes, ¿cómo sería el caso de una menor ¿qué caso si la menor tiene relaciones sexuales con un mayor de edad, pero la menor ha inducido al engaño al sostener que tenía 16 años cuando en realidad tenía 13 y si esas han sido relaciones consentidas? Le pediría a Jorge que tener ahí la pregunta, porque esta pregunta, que es una muy buena pregunta, tiene que ver con una parte que es la teoría general del delito. Ya tiene que ver con el error de tipo. ¿Ya? Y esa parte es general, eso no lo encontramos en el tipo penal
de la violación o el tipo penal de violación contra menor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una inducción, no es una inducción al engaño, sino es como un error de tipo. El sujeto activo, ¿no?, tiene que realizar esa conducta con dolo, ¿no es cierto? Porque estamos viendo, no me quiero desviar mucho del tema, pero sí es muy importante esta pregunta. Yo le sugeriría para verlo al momento de que abramos ya toda la rueda de preguntas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la configuración del dolo. ¿Ya? El dolo es conocimiento y voluntad. El sujeto activo tiene que saber, ¿no?, todos los elementos, conocer los elementos del tipo penal. Y uno de los elementos del tipo penal es que está teniendo relaciones sexuales con una menor, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede dar en la práctica que el sujeto pasivo, que él no sepa que digamos, tiene 13 años, o tiene 13 años con 9 meses, o 13 años con 11 meses, o 13 años con 11 meses y 20 días, ¿no es cierto? Y que pueda parecer de mayor edad, pero eso es un elemento justo que se tiene que analizar, si es que el sujeto activo conocía, ¿no?, que esta menor era menor de 14 años, ¿ok? Era menor de 14 años, para que se entienda configurar el delito. Eso, obviamente, hay que obtenerlo durante la etapa de la investigación. Para eso hay distintos medios, hay también la prueba por indicios, incluso se pueden hacer pericias de edad, pericias antropológicas de edad, de estimación de edad. Podemos verlo, y te pediría, Jorge, que repitieras cuando abramos los micrófonos al final de la clase, podrías hacer la pregunta de nuevo y podemos, es un error de tipo, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso, pero justo esa parte está en la parte general del Código Penal. ¿Ok? Bien, entonces, para continuar con el tipo de tocamientos o actos de connotación sexual, entonces estaba diciendo que digamos, lo novedoso a partir de la modificación, ¿no?, es que que ya no es necesaria la violencia o la amenaza, sino simplemente no hay un libre consentimiento de la víctima, ¿ok? Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, ¿ok? Vamos a ver eso. ¿No? Ahí está el artículo, en cualquier parte de su cuerpo, y la pena es no menor de 3 ni mayor de 6 años. Luego, si hay amenaza o violencia, ya es un agravante, ¿no? Como en la regulación anterior. Si hay una violencia, una amenaza o un entorno de coacción, ya es un agravante porque la pena, ¿no?, la pena va a ser de no menor de 6 ni mayor de 9 años. ¿Ok? No menor de 6 ni mayor de 9 años. Bien. ¿Cuál es el poder injusto? El bien jurídico protegido, de nuevo, ya como sabemos, la libertad sexual. El tipo objetivo es cualquier persona y el sujeto pasivo cualquier persona de 14 años a más. ¿Por qué? Porque hay un tipo penal independiente, que es el siguiente, que es el artículo 176A, que es el tocamiento o actos de connotación sexual o actos libidinosos, el mismo, pero en agravio de menores, ¿no?, de 14 años, y tiene una pena mucho más alta, que va, como lo vamos a ver más adelante, eso va entre los 9 y 15 años, ¿ok? Eso va entre los 9 y 15 años. Entonces ahí tenemos que ¿cuál es la conducta típica? Son 3 tipos, ¿no? Dice tocamientos indebidos, y creo que sobre los tocamientos indebidos en realidad no habría mucha discusión. Tocamientos indebidos en partes íntimas, ¿no? Y las partes íntimas entendidas pues como las partes, digamos, del área sexual de cada persona, ¿no? Y en realidad lo que habría que definir es qué cosa es un acto de connotación sexual o qué son actos libidinosos. Y esto tiene que ver ya con un elemento, digamos, normativo, ¿no?, del tipo penal. Como ustedes saben, porque entiendo que hay también estamos ante un auditorio de distintas, no todos somos abogados, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuáles son elementos, digamos, cada delito, cada tipo penal tiene elementos descriptivos y normativos? Los elementos descriptivos son elementos que uno los puede, por ejemplo, que uno los puede, digamos, dar contenido con la simple lectura, ¿no? Por ejemplo, cuando se señala violencia, ¿no? Violencia, puede ser violencia física, amenaza. Entonces, no hay mucha valoración sobre lo que es violencia física. Es algo que, digamos, literalmente se puede establecer qué cosa es la violencia. Entonces, los elementos descriptivos del tipo penal son algo que se puede percibir con los sentidos, ¿no? Esos son los elementos descriptivos. Los elementos normativos le vamos a tener que dar, va a haber una valoración. Y uno de esos elementos normativos en este caso es esto. Porque ¿qué entendemos por connotación sexual? Actos libidinosos. ¿Me entienden? ¿Qué cosa entendemos? Entonces, por ejemplo, en el chat preguntaba, si no me equivoco, no sé si era Ruth, Gisela Ceballos, ¿no? La doctora nos preguntaba, cuando dice cualquier parte del cuerpo, puede ser cabeza, o qué se entiende por actos libidinosos, ¿no? A ver, ¿qué entendemos porque esto es un acto porque esto es algo que va a tener que valorar el juzgador, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente también el fiscal al momento pues, de realizar su investigación y realizar su acusación. ¿Qué podemos entender por actos de connotación sexual o por actos libidinosos? Eso no lo vamos a encontrar en el Código Penal. Eso está desarrollado de alguna manera por la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿qué se ha señalado? Pues, connotación sexual, conductas sexuales, ¿no? Actos libidinosos, actos que son desarrollados para satisfacer el placer, la lujuria del sujeto activo, lúbricos, eróticos, ¿no? Impúdicos, pero son digamos, esta subsunción, este juicio de subsunción se va a tener que realizar pues, en el caso concreto, analizar esa conducta y ver si constituyen actos lascivos, lúbricos o eróticos. Entonces, si nosotros retrocedemos aquí a esta diapositiva, vemos que señala el artículo, ¿no? Antiguamente se señalaba en sus partes íntimas. No decía cualquier parte del cuerpo, decía partes íntimas. Y ahora dice cualquier parte del cuerpo. Tocamientos indebidos en cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, pongamos un ejemplo. Una persona, una mujer, va en el Metropolitano. Perdón. Una mujer va en el Metropolitano sentada, ¿ya? En el Metropolitano, uy, se fue hacia arriba el chat y me he perdido, no sé en qué pregunta estoy. Acá está ella. Bien, una pregunta. Una mujer va en el Metropolitano y está sentada y a su costado está un sujeto. Y el sujeto le está rozando la pierna. Y de pronto se observa, y estos son casos que han pasado, ¿no? Lo hemos podido observar incluso en las noticias, ¿no? Que el sujeto se empieza a masturbar, ¿no? Y bueno, creo que en un caso que sí fue muy mediático, creo que en ese caso sí, incluso se puso detrás de la víctima, bueno, no estaba sentada, pero estaba de pie y creo que hasta le manchó la ropa porque este sujeto llegó a eyacular. Pero suponiendo que estuviese al costado y solamente le roza la pierna, no la toca, digamos, no le toca ninguna parte íntima, ¿no? Y se está masturbando. ¿Estaríamos dentro del artículo 176? ¿Qué piensan? A ver, alguien que quiera emitir su opinión. ¿Se configuraría? ¿Alguien que quiera participar respecto a este caso? Lamentablemente pasa mucho, ¿no? En nuestro país, sobre todo
bueno, ahora que antes de la pandemia mucho más, ¿no? Porque ahora hay ciertos tipos de reglas, ¿no? En cuanto al aforo en el transporte público. No sé si no desean participar o no les habilitan el micrófono. A ver, la doctora, a ver los que han participado, la doctora Ruth, a ver qué piensa de este caso. A ver, el doctor Edgar Villalobos. Por favor, Gabriela, si podrías habilitar el micrófono. Sí, doctora, se les está mandando una solicitud. Ah, ya, ok, ok. El ejemplo, me piden que lo repita, el ejemplo es que está una mujer sentada en el Metropolitano, al costado está un sujeto sentado a su costado, no le toca ninguna parte íntima, simplemente está sentado a su costado, ¿no? Le roza la pierna y se está masturbando. Si configura o no configura el artículo 176. Miss, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Ruth. Bueno, yo considero que en el presente ejemplo sí se podría hablar de que se configura el tipo penal, puesto que el rozamiento en la pierna podría ser una especie o definitivamente sí es un acto de connotación sexual, porque rozar las partes del cuerpo de una mujer o de un caballero tiene el objetivo de generar excitación en la persona que lo está realizando o en la persona que está recibiendo ese roce. Entonces yo considero que sí se estaría configurando el delito de tocamientos o actos de connotación sexual. Muy bien, bien, muchas gracias. Ahí me dice también Leo que también quiere participar Consuelo y luego el doctor Moisés también. A ver, Consuelo y luego Moisés. Creo que les envían una invitación para que puedan conectarse con el micrófono, a ver si la aceptan y pueden participar. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Me puede escuchar ahora sí? Sí, sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, doctora. Entonces, de acuerdo al tipo penal que nos indica, es que con actos libidinosos, que son actos de realizar para el agente con el fin de satisfacerse su propia lujuria, de acuerdo al ejemplo, a la materialización del hecho, vamos a verificar que esa conducta se va a adecuar al tipo penal que estamos describiendo en el artículo 176, porque al momento de él hacer o sea, desplazarse sus manos con la finalidad de satisfacerse alguna de sus fantasías o lujuria que decimos, entonces hace la realización de la masturbación, entonces esta conducta ya empieza ya a adecuarse a lo que estamos describiendo al tipo penal, ¿no? Porque él tiene la intención de querer satisfacerse sus necesidades como persona de una manera sexual, ¿no? Y entonces, yo desde mi punto de vista y el ejemplo que estamos verificando, esta conducta sí se adecua al tipo penal, presenta los elementos principales para poder, más que todo, configurarse, ¿no? Esa sería mi opinión, doctora. Bien, muchas gracias, Consuelo. Y creo que Moisés señalaba, no necesariamente las motivaciones pueden ser diversas, ¿no? Si hay alguien más que quisiera participar, simplemente levanta la mano. Bien, entonces, en realidad, justamente lo que se tiene que analizar y se tiene que valorar por el operador de justicia, ya sea fiscal, juez, es cuál es, digamos,
cuáles son los elementos, ¿no? Las características de este acto libidinoso. Pero definitivamente el estar en el ejemplo que les he puesto es considerado un acto pues de connotación sexual, es un acto también que satisface pues la libido, ¿no? De este sujeto, ajá, de este sujeto que está al costado sentado en la víctima, ¿no? Al costado de la víctima. Entonces se configura pues el artículo 176. Entonces de ahí que se puedo retroceder, bien, de ahí que no necesariamente tienen que ser en las partes íntimas, ¿no? Pueden ser incluso en partes obviamente cercanas a las áreas sexuales de cada persona, ¿no? Muslos, ¿no? Pero puede ser también incluso ese rozamiento en partes que no son íntimas. Y lo que va a importar ahí es esto, si estos actos tienen una connotación sexual, unos actos libidinosos, y obviamente se hayan realizado sin el consentimiento de la persona. ¿Ok? Bien. Ahora, pregunta Eddie Jiménez, en un caso en el que una paciente mayor de edad denuncia al médico por tocamientos no consentidos, alegando que le tocó, por ejemplo, los pechos o parte genital, la pregunta es, ¿la relación de dependencia de médico-paciente será suficiente medio para que la víctima no pueda expresar su consentimiento, considerando que es mayor de edad con estudios superiores? Bueno, yo entendería, ¿no?, que estamos ante, no estamos en el artículo 174 porque no es violación, no es acceso carnal, ¿no es cierto?, sino es el artículo 176. Estaríamos, digamos, la pregunta estaría enfocada si se configura o no el artículo 176 de tocamientos indebidos. Y la respuesta viene también parte de eso, ¿no? De analizar si es un acto libidinoso, un acto de connotación sexual. Porque si no, ¿qué es lo que va a faltar? O sea, a ver, si una persona, si una mujer, ¿no? O puede ser un hombre también, ¿no? Si una mujer va a un ginecólogo o un hombre va a un urólogo, y obviamente el ginecólogo, no, o los médicos tienen que auscultar a la persona, ¿no? Ajá, tienen que auscultar a la persona. Entonces, sobre todo en el caso de los ginecólogos, ¿no? Entonces, tienen que tocar, de alguna manera, el examen médico va a implicar, ¿no?, la manipulación de alguna manera de los órganos sexuales, ¿no? Específicamente en los casos de los ginecólogos, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué tiene, cuando nosotros analizamos el juicio de subsunción, cuando hacemos el juicio de subsunción, que es si un determinado hecho encaja o se subsume en un tipo penal, es decir, en un delito, ¿no?, que es lo que se hace para ver si es delito o no, yo no solamente y esto es algo muy jurídico, ¿no?, y los abogados lo van a entender, no solamente yo voy a ir al tipo penal, ¿no es cierto? No solamente voy a analizar el tipo penal, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Cuándo se configura un delito? ¿Qué cosa es un delito? ¿No? ¿Qué es lo que voy a analizar? Si la conducta es típica, antijurídica y culpable, ¿no es cierto? Esas son las tres categorías del delito. Esa es la fórmula para todos los que hemos visto, lo hemos visto en pregado, típica, antijurídica y culpable. Entonces, y son los tres filtros, ¿no es cierto? Y se dan en ese orden. Primero voy a analizar si esa conducta, si esa acción es típica. Y la conducta va a ser típica si cumple primero el tipo objetivo y luego el tipo subjetivo. Es decir, voy a ver si puedo retroceder acá. Miren, esto es muy importante, interesante para los que no son abogados. Un delito, cualquier delito, no solamente violación sexual, pues robo, hurto, falsedad, ¿no?, falsificación de documentos, cualquier tipo penal que ustedes encuentren dentro del Código Penal,
tiene esta estructura. Vamos a tener que analizar si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Y yo me voy primero, y tiene que ser en ese orden, ¿no? Primero no voy a analizar la antijuridicidad y luego me voy a ir a la tipicidad. No. El orden de los factores altera, en este caso, el producto, que es saber si es delito o no es delito. Entonces yo primero tengo que ver si la conducta es típica. Y para ver si la conducta es típica, tengo que analizar primero tipo objetivo. Si cumple con el tipo objetivo, me voy a analizar, ¿qué cosa? Si esa conducta cumple con el tipo subjetivo. ¿Y qué cosa voy a analizar? Si actuó con dolo o con culpa, ¿no es cierto? Dolo o culpa, porque solamente así voy a poder atribuir una conducta típica. Una conducta típica solamente se puede atribuir a título de dolo o a título de imprudencia, ¿no es cierto? Entonces, si un médico está revisando a su paciente, ginecólogo, y tiene que, evidentemente, pues, digamos, sin ningún tipo sin ningún tipo de lascivia, de lujuria, no sé cuál. El ginecólogo está analizando a su paciente, ¿no? A la mujer. Entonces no hay, en realidad, si nosotros atendemos solamente a la acción, que es, por ejemplo, introducir los dedos dentro de la cavidad vaginal de la mujer para ver si tiene miomas, etc. Ahí se configura una conducta típica. Podríamos decir que digamos, es una conducta que cumple con el tipo objetivo y el dolo. No, no es. No cumple, pues. Entonces, no va a cumplir con la tipicidad. No va a ser delito. ¿Okay? Entonces, para analizar, por eso es que es bien, no es nada fácil tampoco analizar per se, si un caso, ¿no? Nosotros estamos fuera, no leemos la carpeta fiscal, no tenemos todos los elementos, y de pronto nos piden una opinión, y nosotros decimos, ya, bueno, opina, mira, en este caso pasó esto, y lo vemos en las noticias, y piden la opinión, no se puede, porque tenemos que tener todos los elementos para poder analizar y hacer una adecuada subsunción de esos hechos en ese delito. Y esa subsunción no solamente va a partir de poder leer el artículo 176, sino también de tener el conocimiento de cómo se imputa un delito. O sea, cómo yo realizo ese juicio, ¿no? De subsunción y el juicio de tipicidad y la imputación objetiva, y la imputación objetiva, que es todo un tema que es de teoría general del delito. ¿Ok? Exactamente, es parte del procedimiento de detención del paciente. ¿Ok? Entonces no va a haber una conducta, va a ser una conducta, digamos, atípica, ¿no? Irrelevante para el derecho penal. Si no, pues no podrían cumplir su función los médicos ginecólogos. Entonces ahí estamos estamos hablando, en cambio, en este caso, ¿no? De estos actos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Si ese tocamiento realizado, yo me acuerdo que vi hace muchos años una película, me parece que fue hace muchísimos años, La mano que me hizo la cuna, creo que era, en el que justamente un médico sobrepasaba, ¿no? Ese límite entre la auscultación a su paciente y ya él excedía eso de la auscultación normal que tenía que tener con cualquier paciente, con cualquiera de sus pacientes en ginecología, y ya realizaba ya conductas que sí, digamos, en las que sí se veía un componente de lujuria, ¿no? Y ese es un tema, digamos, de probatorio. Entonces tenemos, pues, el tipo subjetivo en el artículo 176 tiene que ser sin el propósito de tener acceso carnal. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante diferenciar y tener en cuenta este elemento sin el propósito de tener acceso carnal? Y de alguna manera este es un elemento, en el tipo penal, este es un elemento subjetivo porque es como un animus, ¿no? Es un elemento subjetivo del tipo penal, el animus. Es sin el propósito de tener acceso carnal. Porque si el sujeto activo, tenía el propósito de tener acceso carnal, ¿ante qué figura nos encontraríamos? A ver en el chat.
Exactamente, tentativa de violación. Si hay el propósito en el sujeto activo de tener acceso carnal, no estamos en el artículo 176. Por más que solamente en la práctica haya llegado a tocarle las partes íntimas al sujeto pasivo o a la víctima. No hay. ¿Por qué? Porque había un propósito de tener acceso carnal y esa ejecución se interrumpió por algún motivo, ¿no? Pero ya es una tentativa, ¿ok? Que es tentativa de violación sexual. Y eso en la práctica es también un tema de valoración probatoria, ¿no? Y de los elementos, de las circunstancias en las cuales se ha sucedido estos hechos, ¿no? Estos hechos denunciados. Y vamos a ver, vamos a ir avanzando. Bien. A ver, alguien que me ayude. Este es, creo, ¿no? Porque les he puesto varios. Bien, este es. A ver, alguien que me ayude, por favor, a leer esta casación 541-2017 del Santa. A ver, Ruth, por favor, si le habilitan. Bien, casación 541-2017 Santa. El ilícito de actos contra el pudor se presenta cuando el sujeto activo realiza tocamiento lúbrico somático en el cuerpo de la víctima. Estos pueden consistir en la palpación, tocamiento o manoseos de las partes genitales. En cuanto al tipo subjetivo, el hecho siempre se comete a título Perdón de un dolo. ratito que te interrumpa, Ruth. ¿Podría de repente bajar el fondo para que se escuche bien? Hay una interferencia. ¿Ya está bien? Ok, ya. Bien, disculpe. Como se sostuvo, necesariamente se requiere la presencia del dolo. El agente, con el ánimo de satisfacer sus apetencias sexuales y sin tener el propósito o intención de realizar el acceso carnal, sexual o análogo, realiza sobre un menor de 14 años o le obliga a efectuar sobre sí mismo o sobre tercero tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos o eróticos contrarios al pudor, recato o decencia. Salinas Siccha, citando a Abramón Arias Torres y García Cantizano, señala que se requiere necesariamente el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar actos contrarios al pudor, con exclusión del propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, es decir, de violar, lo que permite distinguir un acto contrario al pudor de una tentativa de violación. Cuarto, este Tribunal Supremo se encuentra habilitado para analizar la subsunción jurídica efectuada por la Sala Superior. En ese sentido, la dilucidación jurídica discurre por examinar el aspecto subjetivo del comportamiento del agente delictivo, a efectos de establecer si la intención desplegada por esta estaba circunscrita a realizar tocamientos lúbricos o, en su caso, era el de perpetrar un acto sexual que no llegó a consumarse, constatándose como una tentativa conforme concluyó la Sala Superior. Quinto, el dolo, por estar referido a un aspecto de conciencia inaprensible para el juzgador, no suele acreditarse a través de prueba directa, siendo necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido con datos fácticos debidamente acreditados. En el presente caso, los hechos descritos se produjeron en el inmueble familiar cuando la madre de la menor se encontraba ausente. El último ocurrió en presencia de su hermano menor. El modus operandi estaba circunscrito a retirar las prendas que cubrían sus zonas íntimas y frotarle sus genitales en su ano. Estos hechos fueron repetidos anteriormente desde que la menor tenía 5 años de edad.
Sexto, bajo los fundamentos doctrinales fijados precedentemente y con pleno respeto del factum acreditado por los órganos jurisdiccionales sentenciadores, es razonable deducir que el objetivo final del imputado siempre fue realizar tocamientos lúbricos y frotaciones en las zonas íntimas de la menor. La orientación subjetiva del agente estuvo dirigida precisamente a realizar dichas acciones. No converge prueba objetiva, propuesta y valorada en el juicio oral que refute lo contrario. Séptimo, en consecuencia, en observancia del principio de legalidad, los hechos descritos configuran el delito de actos contra el pudor previsto y penado en el artículo 176 literal A, en concordancia con el último párrafo del artículo 173 del Código Penal, según la ley número 28.704 de fecha 5 de abril de 2006. Esta última tipificación fue postulada en el dictamen acusatorio de Foja 71 y replicada en los alegatos de clausura de Foja 142. No se vulneró el principio de congruencia procesal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Entonces ahí podemos observar, ¿no?, que lo esencial es determinar cuál fue el objeto, ¿no?, que tuvo el imputado, cuál fue, el dolo, en realidad, del imputado, si quiso tener acceso carnal o quiso realizar los tocamientos lúbricos, ¿no?, en las zonas íntimas del sujeto pasivo, ¿no?, de la víctima. Y eso se va a hacer ya en cada caso en concreto, se va a analizar, ¿no? Y tiene que haber, digamos, un acervo probatorio que esté dirigido, ¿no?, a probar esta imputación, ¿ok? Esa es la diferencia entre los tocamientos indebidos, los tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, con la tentativa de la violación. La intención de tener acceso carnal con la víctima, porque muchas veces puede ser que, por ejemplo, el sujeto activo se acerque hacia la víctima a efectos de tener acceso carnal, ¿no?, a efectos de abusar sexualmente, pero por ciertas circunstancias no se llegue a realizar, a concretar estas intenciones del sujeto activo, por lo que se queda en los, fácticamente, ¿no?, se queda en los frotamientos, en los tocamientos, ¿no? Eso no significa que de por sí se configure el artículo 176. Lo que hay que analizar es ese aspecto, ese tipo subjetivo, ese aspecto subjetivo de la conducta desplegada por el agente, ¿ok? Bien. Vamos a seguir avanzando. Acá hay otro caso, el recurso de nulidad 1667-2017 Lima Norte. Bien, a ver, alguien que nos ayude con la lectura de este caso. Consuelo, a ver, la doctora Consuelo, por favor. Recurso de nulidad 1667-2017 Lima Norte. Segundo, acusación. 2.1 hechos imputados. Se atribuye a Javier Pedro Maldonado Ayua que el 20 de mayo de 2016 a las 15 horas con 30 minutos aproximadamente, la menor agraviada de iniciales BCRP de 12 años de edad fue a recoger la llave de su departamento ubicado en el tercer piso del pasaje Tarapacá, número 152 de la Asociación de Propietarios La Calichera. Año Nuevo, distrito de Comas, al lugar donde el sentenciado desarrollaba sus labores carpintería, sitio en la avenida La Bolichera, Manzana D, lote 17. Año Nuevo, Comas, en el que su progenitora acostumbraba dejar las llaves cuando salía de su casa. En dicha oportunidad, el encausado le manifestó a la menor que no tenía la llave y la conminó a que dejara su mochila en dicha casa, obligándola luego de ello a ingresar a la vivienda.
Para ella lo jaló de las manos y la trasladó a un cuarto donde se encontraba tirado un colchón. Allí el acusado la despojó de su ropa, la arrojó sobre el colchón, procedió él también a desnudarse y se echó sobre la adolescente agraviada, tocando sus senos e intentando primero penetrarla por vía vaginal y anal, sin lograr su cometido, tras lo cual eyaculó fuera del cuerpo de la menor. Estos actos se realizaron pese a los gritos de auxilio que profería la agraviada, a quien además el procesado amenazó con encarcelarla. El cometido sexual no se llegó a consumar por la... Doctora. Ya está. Ay, perdón. Sí. Por la llegada al inmueble. Ajá. Por la llegada al inmueble de su señora madre, supongo. Por la llegada al inmueble del hermano del encausado. A ver. ¿Se observa ahí el siguiente? El 3.4, doctora. Uh-huh. Los datos objetivos que obran y que permiten al juzgador decantarse por la concurrencia de un supuesto tentado de violación y no de actos contra el pudor son el certificado médico legal número 1355, obrantes en el folio 42, que concluyó que la menor presentaba una lesión extragenital reciente por fricción. No requiere incapacidades médico-legal, no desfloración, no signos de coito contra natura. Asimismo, se deben considerar las conclusiones expresadas en el informe psicólogo ratificada en juicio oral. La violencia como medio para ejecutar el tipo penal es propia tanto de los actos contra el pudor como de la violación sexual. Sin embargo, diferenciará el uno del otro la zona en la que se produjo. Así, la lesión extragenital por fricción permite concluir que no se trata de un acto ejecutado sin el propósito de tener acceso carnal, tanto más si el escenario, una habitación en la que yacían solos tanto el sentenciado como la menor agraviada, permite aseverar que el afán no se restringía únicamente al de actos contra el pudor, sino a un intento de violación que no se produjo por intervención del hermano del agresor. Bien, muchas gracias, Consuelo. Entonces, en este recurso de nulidad, ¿no? La Corte Suprema, pues, decide que no había nulidad, ¿no? sobre esta sentencia y que en realidad se había suscitado, no se había configurado un delito de violación sexual en grado de tentativa, ¿ok? Y le imponen pena de 20 años de privación de libertad. Entonces, ¿a qué cosa atiende? Pues, ¿a qué se debe atender para poder dilucidar si estamos ante un caso de violación sexual en grado de tentativa o de tocamientos indebidos, ¿no? A estas circunstancias, ¿no? Ahora, yo, digamos, esto esgrimido, a ver, creo que era aquí. Ajá. Lo esgrimido por la Corte Suprema, en este caso, obviamente, la víctima sí presentaba una lesión extragenital, ¿no? Presentaba una lesión extragenital que, digamos, era un elemento objetivo en el sentido de que mostraba o corroboraba que sí hubo un intento de penetración que por circunstancias ajenas al sujeto activo, es decir, circunstancias ajenas al agente, no pudo perpetrar el acceso carnal, ¿no? Entonces se constaba en este certificado médico legal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no hay ningún tipo de lesión en el certificado médico legal? ¿No? No hay ningún tipo de lesión, pero sí la intención de la gente era tener el acceso carnal, obligar a digamos, el abuso sexual contra la víctima. Entonces yo creo que no se puede inferir que solamente cuando haya lesiones extragenitales vamos a poder, digamos, probar o vamos a estar ante un caso de tentativa de violación.
El hecho de que no haya ningún tipo de lesión no significa que vamos a cancelar de por sí, ¿no? O descartar de que ha habido una tentativa de violación y lo vamos a tener que tratar como tocamientos indebidos. Para eso está, ¿ya? Para eso está la declaración de la víctima. Y la declaración y el testimonio de la víctima en los casos de delitos sexuales es el elemento principal. Ya es un elemento probatorio principal y ya hay varias jurisprudencias de la Corte Suprema al respecto, cuando solamente tenemos la declaración de la víctima como prueba, ¿no? Como un elemento probatorio de la configuración del delito. ¿Ok? Entonces se tendrá que valorar la declaración de la víctima que tendrá que cumplir con ciertos parámetros para poder ver incredibilidad objetiva, incredibilidad subjetiva, ya es, como les digo, un tema probatorio muy interesante que lamentablemente en 2 horas es imposible poder desarrollar todo porque es el tema de los delitos de género y su dogmático jurídico penal y aunado a eso el tema de la investigación, del tema probatorio es sumamente amplio. Hay muchísima jurisprudencia al respecto, no solamente nacional y también comparada, ¿no? Entonces es sumamente importante que quede claro que no necesariamente tenemos que encontrar lesiones, ¿no? Genitales, extragenitales en las víctimas, ¿no? Para poder, o que son los únicos elementos probatorios que van a hacernos decantar por si ha habido o no ha habido una tentativa de violación, o son tocamientos indebidos, o incluso si se ha configurado o no la violación desde a efectos de probar que no ha habido consentimiento. ¿Ok? Bien. Bueno, en este caso era un poco más claro, ¿no? Y tenemos pues el razonamiento de la Corte Suprema y su decisión. Ok, el caso, bueno, ya estamos 10 minutos de las 6 y me faltan todavía 2 delitos. En el caso de estos casos que he visto ya en realidad sigue los mismos criterios, ¿no? Es más, las jurisprudencias también eran sobre menores, entonces el artículo 176 son, digamos, las mismas conductas típicas, pero menores de 14 años, ¿no? El que sin propósito de tener acceso carnal realiza sobre un menor de 14 años u obliga a a efectuar sobre sí mismo o sobre la gente o tercero, tocamientos indebidos, esa es digamos, un poco la diferencia, obligar a efectuar sobre sí o sobre la gente o sobre terceros, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Obviamente estamos en... sí, voy a compartir la bibliografía, se lo voy a pasar a Gabriela por mail. Gabriela, por favor, si por WhatsApp me podrías enviar el mail para poder enviarte todas estas sentencias que están en las diapositivas, así como también la bibliografía al respecto. Y el informe, les recomiendo mucho el informe sobre los parámetros de la Corte Penal Internacional en el caso de los abusos sexuales, de la violación sexual, ¿no? Violencia sexual. Ok. Bien. Entonces, tenemos que ver luego este tipo penal, ya el acoso sexual, 2 tipos penales, acoso sexual y chantaje sexual, que son relativamente nuevos, que no estaban en nuestra legislación penal, en nuestro sistema, en nuestro código penal. El artículo 176b, que fue introducido por el decreto legislativo 1410, el 12 de septiembre del 2018. ¿Qué cosa dice este tipo penal de acoso sexual? El que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona. Miren, tenemos cinco verbos rectores: vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona. De por sí es un delito sumamente complejo, ¿ok? No es un delito de fácil análisis, como un homicidio simple que es el que mata a otro, no, el matar, no. Son 5 verbos rectores, ¿ok? Bien, sin el consentimiento de esta, de nuevo, sin el consentimiento de esta, perdón, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual,
¿Ya? De nuevo estamos ante los actos de connotación sexual. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. No menor de 3 ni mayor de 5, y bueno, la inhabilitación del artículo 36. Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Es decir, si lo realiza a través, por ejemplo, de redes sociales. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Entonces, en los siguientes párrafos vamos a tener los agravantes, ¿no? La pena privativa de libertad se va a incrementar en no menor de 4 ni mayor de 8 años si tenemos esas circunstancias agravantes. Si la víctima es persona adulta mayor, se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad. Si la víctima y el agente tienen o han estado en una relación de pareja, ¿ya? Convivientes o cónyuges, ¿no? O vínculo parental hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si la víctima habita en el mismo domicilio que el agente o comparten espacios comunes en una misma propiedad. Esto sucede mucho y lo he visto en los turnos fiscales, ¿no? que he tenido. Por ejemplo, en estas casas, en estas viviendas donde se alquilan cuartos, ¿no? Sucede con bastante frecuencia que alguno de los inquilinos realiza pues este tipo de conductas de hostigamiento, de acoso contra las otras inquilinas, ¿no? Aprovechándose de esta cercanía, pues, ¿no? De que están habitando en el mismo domicilio, ¿no? En la misma vivienda, ¿no? Una vivienda que puede tener 2, 3 pisos y se alquilan cuartos. Bien, la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación respecto a la agente. La conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, y la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. ¿Ok? Estamos de nuevo entre 14 y menos de 18 años, hay un agravante. ¿Ok? Ese es un agravante. De nuevo, el tipo del injusto, tenemos la libertad sexual, el sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona de 14 años a más. La conducta típica, ahí tenemos los verbos rectores, ¿no? Son varios: vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta para llevar a cabo actos de connotación sexual. Bien, ¿qué es lo que sucede con este tipo penal? Es un tipo penal complejo, ¿ok? Es un delito complejo, ¿por qué? Porque tiene varios verbos rectores y algunos juristas han señalado incluso que se está un poco violando el principio de legalidad. Ustedes podrían, ¿a alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué se estaría violando? Ustedes saben que en derecho penal, en el sistema penal, hay el más importante principio que hay es el principio de legalidad, ¿no es cierto? Los tipos penales tienen que ser claros, no pueden ser tipos penales, pues, digamos, vagos, vacíos, no, tienen que ser sumamente claros para que se respete el principio de legalidad, ¿no? Entonces, en ese caso, han habido algunos juristas, ¿no? Algunos abogados que han señalado que este es un tipo penal en el que se está violando el principio de legalidad. Porque, a ver, ¿qué es buscar establecer contacto o cercanía, ¿no? Con una persona sin el consentimiento de esta para llevar actos de connotación sexual? Yo pensaría que, digamos, lo esencial es justamente esos actos de connotación sexual, ¿no? Es decir, cualquier contacto, cualquier buscar cercanía, ajá, exactamente, la conducta típica no está claramente definida en el tipo penal, cosa que no pueden tener los tipos penales, tienen que ser sumamente claros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dice Ruth, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que si nosotros tenemos que atender a este elemento ya normativo del tipo penal, que es los actos de connotación sexual, para llevar a cabo actos de connotación sexual, ¿ok? Para llevar a cabo actos de connotación sexual. Entonces, claro, una cosa es buscar un contacto o establecer el contacto con una persona, pero, y otra cosa es buscar establecer el contacto para llevar a cabo actos de connotación sexual. Y eso solamente se va a poder hacer analizando, ¿no?
analizando los chats, analizando todo, y no solamente un mensaje, sino de repente varios mensajes, analizando todo, las circunstancias que han rodeado este hecho que se denuncia. ¿Ok? A ver. En este caso, bueno, ya creo que ya no tenemos tiempo para leer este caso. Esta fue una de las primeras sentencias, ¿ya? Esta fue una de las primeras, sentencias de acoso sexual, ¿no? El caso de Lima Norte. Y bueno, acá sí es sumamente claro, pues, ¿no? Porque se pedía a la víctima que le mostrara sus pechos, etcétera. Entonces había, pues, un componente y que le mostró además el miembro viril, etcétera. Entonces es sumamente claro en estos supuestos, ¿no? A través del Facebook, de Messenger, pues, ¿no? Que hay incluso redes, y esos casos son muy, muy, muy usuales, que establecen contacto con menores de edad a través del Facebook. Era justo uno de los casos que yo estoy investigando ahora y por el que no pude dictar la clase en la mañana, ¿no? Entonces esta utilización de las redes sociales, ¿no? Miren, este caso es sumamente, en realidad ya se los dejo para que lo lean ustedes con más calma, es muy evidente, ¿no? Muy evidente la manera como el sujeto activo, en este caso el acusado, enviaba este tipo de mensajes a través del WhatsApp, ¿no? O a través del Facebook a la víctima, ¿no? A la víctima. Es más, en este caso se sentenció por acoso sexual y yo, de leer toda la sentencia, que se las voy a poner además en los materiales, es más, yo diría que incluso habría concurso con otro delito, ¿ok? Con el delito de chantaje. Es decir, pueden haber cierto tipo de conductas, o sea, conductas típicas desplegadas por la gente, que no solamente encajen en un tipo penal, que no solamente sean acoso, sino que también pueden ser chantaje, o chantaje sexual, que no solamente sea chantaje sexual, sino que además pueden ser incluso el artículo 183b, que es el proposiciones a niños, niñas o adolescentes con fines sexuales, 183b, cuando estemos frente a menores. Porque si se dan cuenta, en el artículo, en este artículo del 176b de acoso sexual, estamos frente a más de 14 años. ¿Y qué pasa si es menor de 14 años? ¿Qué pasa si es menor de 14 años? Porque acá dice 14 años o más. ¿Y por qué lo señalo? Porque la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, está como un agravante. ¿No es cierto? Si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, está como un agravante. Pero ¿qué pasa si este sujeto está acosando a una menor de 14 años? Entonces, imaginemos que Doctora, disculpe. Sí, ya me pasé de la hora, creo. Sí, doctora, como tenemos otra conferencia Bueno. ahora las... Bueno, ok, no hay problema. Entonces, bueno, tienen ahí, les voy a dejar los materiales, ya a Gabriela, les voy a dejar los materiales, las sentencias. Tienen ahí en realidad también chantaje sexual. Hay algunos ejemplos incluso de aquí de la OIT sobre acoso sexual, lo que ha opinado el Parlamento Europeo de lo que es acoso sexual. Hay un caso del servidor público, un especialista. Esta es una jurisprudencia comparada de Colombia sobre acoso sexual. Y bueno, el caso del chantaje sexual, que tiene una figura, una conducta parecida, es amenazar o intimidar a una persona por el uso de las tecnologías. Bien. Y ahí tiene el tipo del injusto también del chantaje sexual, ¿no? Amenazar o intimidar a cualquier persona para obtener de ella conducta o actos de connotación sexual con sus agravantes, que es lo que llaman el sextortion, ¿no? La sextorsión. Bien. Entonces yo les agradezco por la participación que han tenido ya en la clase. Les voy a dejar todos los materiales a Gabriela para que puedan consultarlos. Y bueno, si ha quedado alguna duda pueden hacerlo a través también de ese vocablo. Bien, muchas gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias a usted también, doctor.